A lo que vinimos. El vampiro, una nueva historia de Nils Groen. Este libro no es una novela, porque bueno, el título puede dar confusión, puede crear confusión, porque claro, pone el vampiro, una nueva historia, y dice, bueno, pues ya otra novela más de vampiros. No, es un ensayo. Es un ensayo justamente sobre la historia del vampirismo. El autor, Nils Groen, es un profesor universitario, profesor inglés universitario, experto en literatura inglesa y sobre todo literatura gótica. Este ensayo no se va a remontar como ocurre en otros ensayos sobre vampirismo y tal, que se remonta pues a la mitología griega, etc. No, él lo que va a estudiar es el vampiro moderno, y él considera que la concepción del vampiro moderno, esto aparece en el siglo XVIII. Muy curiosamente, en el siglo de la razón, el siglo de las luces, se da este fenómeno. De hecho, es en el siglo XVIII cuando va a aparecer la palabra vampiro como tal. Hasta entonces no existía en el folclore de Europa del Este, que es de donde viene toda esta mitología, o todas estas leyendas. Existía el chupasangres, pero el chupasangres no es simplemente el vampiro es mucho más que eso. Tiene características del chupasangre, como tenía características también de los licántropos, de la brujería, de los fantasmas, de todo esto, de toda esta creencia sobrenatural. El vampiro se nutre, tiene un poco de todo, pero tiene sus características propias. Es en este siglo XVIII cuando, curiosamente, en el imperio de los Habsburgo, en esta Europa del Este, Europa Oriental, en muchos pueblos se va a dar pues lo que se consideró una serie de plagas vampíricas. Y bueno, pues se veían vampiros por todos los lados, digámoslo así, ¿no? Y esto llamó mucho la atención de la religión, claro, y de la ciencia. O sea, ¿qué estaba pasando? ¿Qué era esto? ¿Era un fenómeno real? ¿Era un fenómeno sobrenatural? Se interesaron por ello y por su estudio. Y ahí es donde va a empezar esta historia, y lo que va a desarrollar esta historia, porque de ahí es donde viene la figura del vampiro, de ese momento. Digamos que las diferentes iglesias, pues, tuvieron sus visiones. Por ejemplo, la Iglesia ortodoxa fomentó la creencia en los vampiros porque ellos consideraban que esta creencia fortalecía la fe. Por contra, la Iglesia católica consideraba que pues, la conservación de los cuerpos, bueno, porque hay que decir una cosa, se profanaban tumbas, claro, esto hay que contarlo, se profanaban tumbas, porque decía que buscando vampiros, el vampiro era un ser que salía de noche y chupaba la sangre de animales y personas, podía chupársela hasta matarlos, o simplemente era para alimentarse, pero podía ocurrir que les transmitiera enfermedades. Entonces, en el caso de la Iglesia Católica, ellos consideraban que lo de la conservación de los cuerpos, porque al cuerpo que estaba incorrupto, pues le consideraban como que era de un vampiro. Entonces, claro, la Iglesia Católica lo que les viene a decir, lo que dice es que, bueno, vamos a ver, la conservación de los cuerpos se puede dar de forma natural, eso no significa nada, ¿no? Pero, sin embargo, sí pensaba que los vampiros pues eran un testimonio de que existía una vida más allá. Y posiblemente eran fantasmas, según la Iglesia Católica, fantasmas que volvían a la vida pues para ajustar cuentas o para limpiar sus pecados.
Podía ocurrir también que algunos de estos cuerpos fueran poseídos por algún espíritu maligno. Esa era más o menos la visión de la teología católica. La visión de la teología protestante estaba de acuerdo, coincidía con la visión de la Iglesia católica, pero marcaba una diferencia. Y es que decía que esto de que los cuerpos habían sido poseídos por el demonio, y que esto por eso se levantaban de la tierra y tal, pues que esto posiblemente era una superstición católica. Entonces, la ciencia se ocupó de ello, porque a este fenómeno también le quiso estudiar la ciencia. Y lo hizo la ciencia y la filosofía. Estamos en la época de la razón, en la época de la Ilustración. Entonces se ocupó de ello. Los primeros científicos que se ocuparon de este fenómeno tenían que ver con las profesiones médicas, lógicamente, porque eran a los primeros que les llegaban estos casos. O sea, eran cirujanos, eran doctores, enfermeros, boticarios, farmacéuticos. Estos fueron los que más se interesaron en el estudio del fenómeno. Y curiosamente, este estudio les produjo avances en la ciencia del estudio médico de la época. Curiosamente, porque primero se pudo estudiar la anatomía de muchos de estos cuerpos, los médicos lo pudieron estudiar, pudieron de esta manera ya detectar ciertas enfermedades, pudieron estudiar qué era el contagio, porque como también esto coincidía con ciertos contagios de enfermedades, porque claro, tengamos en cuenta que el vampiro, el alimento del vampiro es la sangre era dado, se la veía como algo, siempre ha sido así, la sangre es algo sagrado, que da la vida, pero también es transmisora del mal, es transmisora de plagas, de enfermedades. Entonces tenía esas dos vertientes. Entonces eso les ayudó mucho en el estudio de la anatomía, en el estudio de determinadas enfermedades, incluso de enfermedades psicológicas, porque claro, aquí se daban fenómenos de paranoia, también les sirvió para conocer mejor el comportamiento humano y la psique humana. En este siglo, curiosamente, estas plagas unieron ciencia y fe en su estudio, en el estudio. Pero ya digo, los científicos siempre buscaron las causas, y los filósofos de la época se ocuparon de ello también, buscaron las causas naturales de lo que estaba pasando. Y más, la primera vez que se hace referencia científicamente al vampiro es en una historia natural publicada en Polonia en 1721. Esto va a traspasar el siglo, va a llegar al siglo XIX, donde ya la teología y la filosofía van a quedar un poco apartadas, y va a traspasar de esto, de la teología y la filosofía, el concepto de vampiro va a traspasar a la literatura. Y es la literatura en el siglo XIX quien convierte la figura del vampiro en una figura popular, absolutamente popular. El autor cita dos obras que son seminales en un principio. Una es El vampiro, de John Polidori, que además tuvo un gran éxito. Esta novelita tuvo, este cuento, relato largo, tuvo un gran éxito. Se hicieron incluso obras de teatro, se representaron, lo que pasa eran obras de teatro bufas, etc. Pero bueno, ahí ya tenemos el primer cimiento del vampiro. El vampiro masculino. Y en el caso del vampiro femenino, de la vampiresa, va a ser la novela o el cuento largo Carmilla, de Sheridan Le Fanu, que va a dar también la imagen de lo que va a ser la vampiresa moderna. Claro, estos solo son la base, pero quien ya populariza el vampiro absolutamente,
quien los sofistica y quien va a tener una influencia total en la imagen del vampiro, todos lo sabemos, publicada en el siglo XIX, va a ser Drácula, de Stoker. Esa va a ser la gran obra, la obra que ya fija al vampiro tal como moderno, tal como le conocemos. Y en el 20, pues claro, ya el cine lo convierte en un mito universal y se acaba convirtiendo, pues eso, en un fenómeno contemporáneo. Bueno, pues todo este estudio de la historia del vampiro, a este estudio me refería, pues está dedicado este ensayo, este muy interesante ensayo. El vampiro. Hasta otra, amigos.